¿Qué tal? Estoy con el Rompiendo Cadenas de esta jornada. Bueno, y deseo encontrarte en un tiempo de bendición y de favor. Y deseo que tu corazón tenga la capacidad de soñar. La Biblia habla bien de los que sueñan. La Biblia se refiere a José como el gran soñador. La Biblia habla de José como una herencia de sueños. El padre de José también soñaba. Y bueno, solo alguien que sueña puede vivir cosas en su espíritu que Dios va a despertar en su mundo real después. La Biblia habla en el Salmo 126 que la boca de los que sueñan se llena de alabanzas y sus labios se llenan de risa. Y es tan lindo poder soñar en medio a tus situaciones, en medio a tus conflictos, en medio a tus deudas, poder soñar con cosas buenas, con tiempos nuevos. Y principalmente cuando esos sueños que uno se atreve a tenerlos en medio a circunstancias tan complicadas que uno vive a veces, parecen ser sueños de Dios, porque ellos terminan cumpliéndose cuando uno los cree, los persigue, los busca y aplica una actitud diligente en relación a llegar a vivir lo que uno soñó. Alguien ya soñó con tener una bicicleta, pero alguien más osado soñó con tener una moto. Y quién sabe, alguien que tenía menos soñó con tener un buen coche. Y tal vez uno se sorprenda cuando pasa por la calle y ve a aquel que tenía menos en un buen coche y apenas el que había soñado con la bicicleta en su bicicleta y el que había soñado con la moto en su moto sin llegar al auto. Y no tengo nada contra soñar con bicicletas. Yo soñé tiempo con bicicletas, pero uno tiene que soñar grande y soñar bueno y soñar cosas lindas para que el resultado de ese sueño traiga una realidad linda a tu vida. Principalmente sueños de paz, sueños de conquista, sueños de crecimiento, sueños que hagan que tu corazón sienta que Dios ha estado contigo. Bueno, y creo que el despertar de un sueño, la manifestación de un sueño, muchas veces viene confirmada por una palabra de Dios. En el programa anterior, si me vistes, me escuchaste, yo terminé hablando de una sentencia que se estableció en el libro de Génesis en el capítulo 15. Y allí se decía, Dios le habló a Abraham, luego decía, Dios le mostró sueños a Abraham, y luego decía, y Dios vino a Abraham y lo sacó de la carpa, de la tienda, y le mostró el cielo, y le dijo que dejara de mirar sus circunstancias, su vejez, la esterilidad de su mujer, porque Dios le iba a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas que él no podía contar o la propia arena de la playa a la orilla del mar. ¿Sabe? Siguiendo en este pensamiento y en esta historia, cuando Abraham le cree a Dios, y la Biblia dice que eso le fue contado por justicia, Dios le empieza a hacer otras revelaciones a Abraham. Por ejemplo, el versículo 7 de este capítulo 15 dice, yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Ur de los caldeos, para darte heredad en esta tierra. ¿Sabe? Abraham hacía más de 15 años que decía a sus amigos, a sus parientes más próximos y a la gente que le preguntaba por qué andaba donde andaba. Él decía, yo salí de Ur de los caldeos porque vino una gran crisis, se estaba destruyendo la tierra de Ur y la gran hambre venía y yo tuve que moverme de aquel lugar para mantener mis animales y mi mujer y mis esclavos. 15 años después, Dios se le aparece y le dice a Abraham, no fuiste tú el que salió de allá, fui yo el que te saqué. Yo te saqué de la tierra. Y yo te saqué de la tierra para darte esta tierra por heredad. ¿Saben? Me encanta eso. Porque seguidamente llega gente a mi iglesia llorosa,
quebrantada, sufriendo, quejosa. Y lo primero que me dice es: pastor, yo tenía un buen empleo y lo perdí. Pastor, yo tenía un tremendo cargo y me sacaron. Pastor, yo tenía una situación económica cómoda y la perdí. Y tuve que salir de la casa que alquilaba. Y tuve que salir del lugar donde viví con mi papá y mi mamá. Y sabe, hay tantas veces que uno repite esa cosa fea y ni se acuerda de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. 15 años después, Dios le dice a Abraham: Abraham, yo te saqué de la tierra de Ur. Yo te saqué de Ur de los Caldeos y te traje a esta tierra para dártela por heredad. ¿Sabe? A veces uno se queja y se queja diciendo: fulano trabajó contra mí, fulano me persiguió, fulano me levantó la mano, fulano me hizo tal cosa y yo tuve que cambiarme de lugar. Y uno piensa que es el dolor, que es el hambre, que es la crisis que te hace ir de un lugar para otro. Y la Biblia revela que muchas veces es Dios que te está sacando de una tierra que no tiene atractivos para llevarte a una tierra que sí hace parte de su promesa, que emana leche y miel, que produce cosas que tú nunca vistes y que hace parte del plan de Dios para tu vida. En esa conversa yo pienso que Abraham tragó un trago grueso en su garganta. Yo creo que él se sorprendió con eso, porque él debe haber pensado: pero yo hace tantos años que repito que yo salí de allá por la crisis. Y verdaderamente hubo la crisis. Pero la Biblia también enseña que Dios envía su palabra al hombre y lo libra al hombre de la crisis. ¿Por qué pues yo tengo que salir de un lugar cuando la crisis viene, si la Biblia me enseña que es en medio de la crisis donde los que son probados y aprobados por Dios se establecen, dominan y crecen? Importante pensar en eso. Te dejo pensando, voy al corte, ya vuelvo. Bueno, y hablábamos en la primera parte de esto de las promesas que Dios le hacía a Abraham y de las revelaciones que Dios estaba trayendo. Y decía que muchas personas piensan que vivieron su mal momento y que perdieron cosas y que tuvieron que salir de allá por la situación, por la crisis, por el dolor, como Abraham lo hizo. Y ya llevaba años hablando de eso. Y Dios le dice: fui yo el que te saqué de allá. Y ahí Abraham empieza a entender que no fue ocasional eso. Abraham ya llevaba un tiempo fuera de Ur de los Caldeos. Entonces él empieza a entender en un proyecto que Dios había armado estratégicamente y que llevaba como nombre el nombre de Abraham. Y él empieza a pensar en todo lo que había dudado, en todo lo que había dejado de creer y en todas las promesas que quién sabe él había descartado de su valija porque creía que no se iban a cumplir. Entonces él lo mira a Dios y le dice: pero ¿en qué conoceré que esto va a funcionar? Él había alcanzado testimonio de haber creído a Dios. La Biblia dice allá en el versículo 6 que él creyó y le fue tomado por justicia. Pero cuando recibe esta revelación de Dios, él es tomado por la duda. Y le dice a Dios: pero ¿y cómo voy a saber que esto va a funcionar? Él se propone que Dios le jure que lo va a hacer. Es casi esto. Él propone un pacto. Y sabe, Dios es el que propone el pacto. Y Dios es un Dios de pactos. Entonces Dios le dice, mire lo que usted lee en el versículo 9 de este capítulo 15. Y le dijo Dios: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Y tráeme también una tórtola y también un palomino. Y dice la Biblia: y Abraham tomó todo esto y los partió en la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, pero no partió las aves.
Y enseguida descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las espantaba. Pero a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Bueno, acá es algo muy fuerte. ¿Qué fue lo que sucedió? Abraham le tiró la propuesta de pacto a Dios. Y Dios, que es Dios de pacto y Dios serio, le tomó el pacto y le pidió la ofrenda del pacto. Le dice Dios: dame 3 animales y 2 aves. La becerra de 3 años, la cabra de 3 años y el carnero de 3 años. Y como todo pacto y toda ofrenda de pacto, los animales grandes deberían ser partidos al medio, de la cabeza a los pies. Y eran puestos como a la margen de un corredor, mitad a la izquierda y mitad a la derecha. Ya la tórtola se ponía al final de la ofrenda. De un lado la tórtola y de otro lado el palomino. Y las personas que generaban el pacto pasaban por entre el corredor, entre las ofrendas, y decían públicamente y en voz audible, decían: juro que no te fallaré. Y se daba como sacramentado ese pacto. ¿Qué fue lo que pasó? Abraham hizo eso. Y cuando llega la hora de pasar sobre el pacto, por entre el corredor del pacto, vienen los cuervos del cielo. Y los cuervos del cielo empiezan a descender y querer comer la ofrenda, que era de carne. ¿Qué daba lugar esto? ¿Usted ya pensó de dónde vienen los cuervos? Del cielo. ¿Y de dónde viene Dios? Del cielo. ¿Sabe cómo cuando usted viene en una calle que está llena de coches y usted tiene prisa y empieza a bocinar y a apurar a la gente que está delante suyo para que se salga del camino porque hay una urgencia y usted necesita llegar a algún lugar? Bueno, ¿qué pasa con la gente? La gente que está delante, principalmente cuando es motivada por un sireno, por una alarma, la gente se abre, se apura, libera el camino para que lo que viene atrás pase, ¿verdad? Bueno, fue lo que pasó acá. En la plataforma de las ofrendas, Abraham había puesto lo que Dios le había pedido. Y cuando Dios comienza a bajar del cielo, los cuervos comienzan a ser empujados hacia abajo y salen del camino. ¿Por qué? Por el corredor de la ofrenda, entre los sacrificios, iba a pasar el poderoso. Pero, ¿qué se hablaba en la ley de los judíos del pacto? Que uno haría una promesa y luego cantaría que no habría de fallar. Y como Dios conocía a Abraham, y como Dios conoce al hombre, como Dios sabía que Abraham le iba a fallar, como el hombre falla delante de Dios, Dios no lo dejó a Abraham pasar sobre la ofrenda. Pasó Dios solo sobre la ofrenda. Porque algo que uno tiene que tener firme y que él podía declarar en aquel pacto es que Dios no fallaría. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Su familia puede fallarle, su pastor puede fallarle, su político puede fallarle, su médico puede fallarle, pero Dios no le falla. Dios es el único que puede pararse en medio de una situación, hacer una promesa, jurar por él mismo y decir: se cumplirá porque yo no fallaré. Y Abraham fue tomado por el sueño, se durmió en la oscuridad de la noche y no juró que él iba a cumplir todo sin fallar, porque Dios no le gusta que le mientan y tampoco iba a permitir que Abraham dijera en un pacto una cosa que no iba a cumplir. ¿Sabe lo que me despierta la admiración en esto? Es que Dios le hace otra revelación a Abraham. Amado, tu descendencia va a heredar la tierra, pero antes ella va a ir en cautividad 400 años en tierra extranjera. Y cuando llegue a la 4ª generación, ellos van a heredar la tierra. Y mire lo que dice: ¿por qué demora tanto? Y dice: porque la cuenta de que el colmo, dice acá, el versículo 16, dice: la 4ª generación volverá acá. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado a su colmo
la cuenta de la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Sabe? Lo que Dios estaba diciendo es que los amorreos le debían a Dios. Y que Dios había decidido ya sacarle la tierra a los amorreos, a los heteos, a los jebuseos y entregar a su pueblo. Pero la cuenta estaba subiendo, pero no había llegado al colmo. Es como decir, no se me agotó la paciencia. Y esa paciencia se me va a agotar dentro de 400 años. Entonces, en la cuarta generación, tu pueblo, tu descendencia, va a heredar esa tierra. ¿Sabe? Uno se pone a pensar en 400 años. Pero no importa eso. Porque con promesa o sin promesa el tiempo va a pasar. Lo que hace la diferencia es el entusiasmo que yo pueda vivir creyendo que mi promesa se va a cumplir. Lindo esto. Voy al corte, ya vuelvo. Bueno, y vengo a la parte final de este Rompiendo Cadenas. Y estoy con la figura de Abraham y con experiencias tremendas en lo sobrenatural que él tuvo en sus encuentros con Dios. Y estoy examinando el capítulo 15 del libro de Génesis. Y allí la parte final habla que vino a la caída del sol una oscuridad muy fuerte y que el sueño lo tomó a Abraham. Me pongo a pensar, ¿habrá alguien que duerma de ojos abiertos? Bueno, dicen que los que cuidan ganados y ovejas lo hacen. Yo no lo creo. Yo creo que uno cierra los ojos para dormir. Y sabe, el hecho de cerrar los ojos es algo fantástico. Porque yo ya vi gente en prisión cerrar los ojos, sentirse libre, poder volar en su imaginación, pero principalmente proyectarse en su espíritu e ir a lugares donde físicamente no podría ir. Yo ya vi gente que es sacudida en su mundo espiritual por cosas de Dios y que proyecta eso y lo vive no estando en el lugar donde lo va a vivir como realidad más adelante. Abraham es tomado por el sueño. ¿Por qué? Porque las circunstancias naturales apuntan y trabajan contra las circunstancias espirituales que se establecen. ¿Qué sucedería si al pasar por el pacto, por el corredor de que yo le hablaba, entre las mitades de las reses, de los carneros, de las cabras, entre los palominos y las tórtolas, Abraham estuviera con los ojos abiertos? Él podría pasar por aquel casi túnel de sacrificio, alegre, feliz y emocionado. Pero al llegar al final del corredor, del túnel, él se daría nuevamente de encuentro con su realidad. Él miraría sus manos arrugadas y envejecidas. Él iba a mirar sus brazos sin musculatura y sin fuerza. Él iba a mirar la decrepitud de su físico. Y ciertamente él iba a ponerle un ojo a Sara, a su mujer, y pensar, ¿cómo va a funcionar esto para que tengamos un hijo que ha sido marca de esta promesa? Hay veces que Dios nos obliga a cerrar los ojos. No mirar a lo natural, pero mirar a lo sobrenatural. Si vamos allá al libro de Hebreos capítulo 11, cuando habla de Moisés y está hablando de Moisés y de todos los héroes de la fe, la Biblia dice que en medio de las amenazas del faraón y de la gente de Egipto, Hebreos lo cuenta, Moisés se mantuvo como mirando al invisible. ¿Qué significa mirar al invisible? ¿Qué significado tiene cerrar los ojos? No dejarme ministrar por la circunstancia que es contraria, pero vivir en mi mente, en mi espíritu y en mi corazón lo que solo Dios me prometió y lo que solo Dios me puede dar. Cerra los ojos, Abraham, para que no veas tus arrugas.
Cerrá los ojos para que no veas tu decrepitud. Si le sirvió a Abraham, eso me sirve a mí y te sirve a ti. ¿Quién sabe, en medio de una oración por un milagro financiero, tantos oran? Dios está diciendo, cerrá los ojos. Pará de mirar las tarjetas. Pará de mirar las cuentas por pagar. Pará de mirar esos clavos que tenés en la pared llenos de deudas, de cuentas de agua, de cuenta de luz, de cuenta de teléfono, de carnés, que llegan y vencen y se complican y que uno no los puede mirar. Pará de mirar a tu marido que está sucumbiendo delante del vicio. Pará de mirar a tu hijo que de repente ha sido atrapado por una drogadicción o por una mala onda. Pará de pensar en que las circunstancias te limitaron a punto de decir dónde se termina tu vida, dónde vas a llegar y cuál va a ser tu futuro. Y empezá a mirar arriba, hacia Dios, que es el único que puede cambiar la realidad y hacerte vivir aquello para lo cual fuiste predestinado. Eso me hace recuerdo una escritura del Salmo 121. El salmista David escribió diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe lo que me lleva a entender esto? Que yo tengo que poner mi mirada en Dios, en medio de mis problemas, en medio de mis circunstancias, en medio de mis dolores. Yo tengo que aprender a mirar al cielo. Si me pongo a mirar mis enfermedades, si me pongo a mirar lo que dijo la radiografía, la ecografía, la tomografía, el laudo médico, el examen de laboratorio, yo voy a ser ministrado por aquello. Aquello va a impartir en mi vida y yo me voy a convencer de que aquella realidad no solo es realidad, como es verdad. Y la verdad del hombre en verdad es vanidad para Dios. Es pasajero. El propio tumor, la propia enfermedad, la propia crisis, el propio desempleo, el propio seguro de paro, todo eso es algo que pasa rápido cuando Dios mueve sus dedos y dice cambia. Cuando establece vida sobre la muerte, cuando establece sanidad sobre la enfermedad, cuando establece salida, escape para aquel que se siente oprimido. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David la tenía clarito. En otro salmo dice: los que miraron a Jehová tuvieron sus rostros alumbrados y jamás fueron avergonzados. Amado, tal vez estás cansado de ser avergonzado. Tal vez el propio espejo en que te miraste avergonzó. Tal vez fuiste avergonzado delante de tu propia familia. Pero la Biblia tiene una salida para esa situación. El que mira a Dios tiene su rostro alumbrado. Significa, tu mirada sale de las tinieblas y jamás fue avergonzado. Significa, donde la afrenta reinó, la doble honra llegará. Ese es mi deseo para tu vida y también el deseo de Dios para tu corazón. Por oportuno, te ofrezco las puertas del ministerio Venciendo en Cristo. Será un placer siempre poder recibirte, orar contigo, llevarte de la mano a Jesús y decretar un cambio de vida sobre tu vida. Dios te bendiga. Chao.